¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo sabemos que algo es cierto? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha intentado responder estas preguntas. Para algunos filósofos, la razón es la clave para entender el mundo. Para otros, como David Hume, la única fuente confiable de conocimiento es la experiencia. Hume fue un filósofo escocés del siglo XVIII y uno de los principales representantes del empirismo. Su obra, Investigación sobre el entendimiento humano, es un análisis profundo de cómo adquirimos conocimiento. Para Hume, todo lo que sabemos proviene de la observación y la experiencia. No nacemos con ideas innatas ni con principios universales. Lo que creemos saber es solo el resultado de la repetición de eventos y la costumbre. Pensemos en algo simple. Cada mañana el sol sale por el horizonte. Como lo hemos visto muchas veces, creemos que mañana volverá a suceder. Pero, ¿tenemos certeza absoluta de ello? Según Hume, no. Solo estamos acostumbrados a verlo, pero no tenemos una prueba definitiva de que seguirá ocurriendo. Esto nos lleva a una cuestión central del empirismo: la diferencia entre impresiones e ideas. Para Hume, las impresiones son nuestras experiencias directas, como ver el color rojo, sentir el calor del sol o escuchar el sonido de la lluvia. Son vívidas y fuertes. Las ideas, en cambio, son copias menos intensas de esas impresiones. Cuando imaginamos un paisaje, lo hacemos a partir de nuestras impresiones previas. Pero si todas nuestras ideas provienen de impresiones, ¿qué pasa con conceptos como Dios, el alma o la causalidad? ¿Son conocimientos reales o solo construcciones de nuestra mente? Aquí es donde Hume nos desafía a cuestionar lo que damos por hecho. Para demostrar su punto, Hume nos propone un experimento mental. Intenta imaginar un color completamente nuevo, uno que nunca hayas visto antes. Es casi imposible, ¿verdad? Esto refuerza su idea de que nuestro conocimiento está limitado por la experiencia. Entonces, si todo lo que sabemos proviene de la observación, ¿cómo podemos estar seguros de algo? En la próxima parte, exploraremos cómo Hume desmonta la idea de la certeza absoluta y nos enfrenta a una de las paradojas más grandes de la filosofía. Si todo nuestro conocimiento viene de la experiencia, ¿podemos confiar en que el mundo funciona de manera predecible? Hume nos advierte que no. Muchas veces asumimos que ciertos eventos ocurrirán porque siempre han sucedido antes. Pero, ¿es esto realmente una prueba de que seguirán ocurriendo? Tomemos un ejemplo cotidiano. Cuando encendemos la luz, esperamos que la bombilla se ilumine. Lo hemos visto miles de veces. Pero, ¿qué garantiza que suceda de nuevo? Según Hume, solo la costumbre. No hay ninguna ley universal escrita en el tejido del universo que diga que la electricidad funcionará siempre igual. Solo creemos en ello porque nunca hemos visto lo contrario. Aquí llegamos a uno de los puntos más famosos de Hume: el problema de la causalidad. En la vida diaria, damos por hecho que todo tiene una causa. Si vemos un vaso caer de la mesa y romperse, asumimos que el golpe con el suelo causó la ruptura. Pero Hume nos desafía a pensar más profundamente. ¿Realmente vemos la causa o solo observamos un evento seguido de otro? Imagina a una persona que nunca ha visto jugar al billar. Le mostramos una bola golpeando otra y la segunda bola moviéndose. Para nosotros, es obvio que el primer impacto causó el movimiento de la segunda bola. Pero si analizamos solo lo que nuestros sentidos captan, lo único que vemos es un evento seguido de otro. Nunca vemos la causa en sí misma. Hume concluye que la idea de causalidad no proviene de la razón ni de una verdad absoluta, sino de la costumbre. Estamos tan acostumbrados a ver ciertos eventos juntos que creemos que uno provoca al otro. Pero no hay una prueba definitiva de que eso sea cierto en todos los casos. Esto tiene consecuencias profundas. Si no podemos probar la causalidad con certeza, ¿qué significa esto para la ciencia? Después de todo, la ciencia se basa en la idea de que ciertos fenómenos siempre siguen ciertas reglas. Si la causalidad es solo un hábito mental, ¿podemos confiar en nuestras teorías científicas? Hume no dice que debamos abandonar la ciencia ni el sentido común,
pero sí nos invita a ser más críticos con nuestras creencias. No debemos asumir que conocemos la verdad absoluta, sino aceptar que nuestras ideas sobre el mundo son probabilísticas y basadas en la experiencia. Veremos cómo Hume aplica esta visión radical al problema del yo y de la identidad personal. ¿Somos una entidad fija y estable o solo una colección de percepciones cambiantes? Si todo lo que sabemos proviene de la experiencia, ¿qué significa esto para nuestra identidad? ¿Somos una entidad única e inmutable o solo una colección de experiencias en constante cambio? Para muchos filósofos, la idea del yo es algo evidente. Sentimos que somos la misma persona desde la infancia hasta la adultez, con una identidad continua. Pero Hume desafía esta creencia. Según él, cuando miramos dentro de nuestra mente en busca de un yo, no encontramos nada más que una serie de percepciones cambiantes, pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones. Para entenderlo mejor, imaginemos la mente como un río. A primera vista, parece un cuerpo de agua único y estable. Pero si nos fijamos bien, el agua nunca es la misma. Fluye y cambia constantemente. Lo mismo sucede con nuestra conciencia. No hay un yo fijo, sino una sucesión de impresiones que surgen y desaparecen. Hume explica esto con su famoso principio de la percepción. Dice que cada vez que intentamos observar nuestra propia identidad, solo encontramos percepciones individuales. La sensación del calor del sol, el sonido de una melodía, el recuerdo de una conversación. Pero nunca vemos un yo que los una. Sí, esto es cierto. Surge una pregunta inquietante. ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Por qué sentimos que tenemos una identidad continua, si en realidad somos solo una serie de percepciones? Hume responde que esta sensación de continuidad es una ilusión creada por la memoria. Como recordamos eventos pasados y los conectamos con el presente, creemos que somos una entidad unificada. Pero en realidad, lo que llamamos yo es solo una historia que nuestra mente construye. Este pensamiento es radical. Si el yo no es algo estable, ¿qué pasa con nuestras creencias sobre la responsabilidad moral, el libre albedrío o incluso la vida después de la muerte? Si no hay un yo fijo, ¿quién es realmente responsable de nuestras acciones? Este concepto de la identidad, como una construcción mental, ha influenciado la psicología, la neurociencia y el budismo, que también sostiene que el yo es una ilusión. Pero si el yo es solo una serie de percepciones, ¿qué sucede con el concepto de alma? ¿Podemos hablar de una existencia más allá de la muerte si nunca hubo un yo fijo? Exploraremos cómo Hume aplica su empirismo para analizar la religión y la idea de lo sobrenatural. Si todo el conocimiento proviene de la experiencia, ¿qué podemos decir sobre Dios y la fe? Si todo conocimiento proviene de la experiencia, ¿qué ocurre con las creencias religiosas? ¿Podemos afirmar la existencia de Dios sin haberlo experimentado directamente? Hume, con su enfoque empírico, nos dice que no. Para él, cualquier idea debe estar fundamentada en impresiones sensibles. Es decir, solo podemos confiar en lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Pero, ¿alguna vez hemos tenido una impresión directa de Dios? No lo vemos, no lo oímos, no lo tocamos. Si la idea de Dios no proviene de una impresión, ¿de dónde surge? Según Hume, la idea de lo divino es una construcción de la mente humana, elaborada a partir de experiencias previas. Tomamos atributos como la sabiduría, la bondad y el poder, los llevamos al extremo y formamos la idea de un ser supremo. Pero esto no es una prueba de su existencia, solo una creación mental basada en la costumbre y la tradición. Aquí entra en juego uno de los argumentos más polémicos de Hume, su crítica a los milagros. Para él, un milagro es un evento que contradice las leyes de la naturaleza, como resucitar a los muertos o convertir el agua en vino. Pero, ¿tenemos pruebas suficientes para creer en estos relatos? Hume argumenta que siempre es más probable que una persona mienta o esté equivocada antes de que una ley de la naturaleza sea violada. Si alguien dice haber visto un milagro, debemos preguntarnos, ¿qué es más probable?
que una persona se equivoque o que las leyes del universo se hayan suspendido solo en ese caso. Para él, la respuesta es clara. Siempre debemos inclinarnos por la opción más probable. Esto no significa que Hume sea un ateo en el sentido moderno. Más bien, es un escéptico. No niega la posibilidad de lo divino, pero nos dice que no tenemos pruebas suficientes para afirmarlo con certeza. Su crítica a la religión es una extensión natural de su empirismo. Si todo conocimiento viene de la experiencia y no tenemos una experiencia directa de lo sobrenatural, entonces no podemos tratarlo como un conocimiento válido. Podemos creer en lo divino por fe, tradición o emoción, pero no por razones empíricas. Este enfoque es revolucionario, ya que desafía una de las bases de la sociedad de su época. Pero más allá de la religión, su pensamiento también nos hace cuestionar otras creencias. ¿Cuántas de nuestras ideas sobre el mundo están realmente basadas en la experiencia? ¿Y cuántas son solo hábitos mentales? Con esta postura crítica de Hume también afecta nuestra confianza en la razón. Si la mente es solo un conjunto de percepciones, ¿podemos confiar en nuestras propias ideas? Hemos visto cómo Hume desafía nuestras creencias sobre el conocimiento, la identidad y la religión. Pero su crítica no se detiene ahí. Ahora nos lleva a cuestionar algo aún más profundo. ¿Podemos confiar en nuestra propia razón? Muchos filósofos, la razón es la herramienta suprema del conocimiento. Nos permite resolver problemas, construir teorías científicas y descubrir verdades universales. Pero Hume, fiel a su empirismo, nos dice que la razón no es tan confiable como creemos. Recordemos que para Hume, todas nuestras ideas provienen de la experiencia. Pero la razón, al analizar el mundo, no opera con impresiones directas, sino con conceptos abstractos que combinamos en nuestra mente. ¿Y si estos conceptos no fueran más que hábitos mentales? Pensemos en el principio de causalidad, que ya analizamos antes. La idea de que todo efecto tiene una causa parece lógica y racional. Pero, ¿de dónde proviene? No la vemos en el mundo, solo asumimos que existe, porque estamos acostumbrados a ver ciertos eventos suceder juntos. Hume nos advierte que esto también ocurre con muchas otras ideas que consideramos racionales. Otro ejemplo es el principio de identidad. Creemos que un objeto sigue siendo el mismo con el paso del tiempo. Si vemos un árbol hoy y lo volvemos a ver mañana, asumimos que es el mismo árbol. Pero, en términos empíricos, solo tenemos dos impresiones separadas, la imagen del árbol hoy y la imagen del árbol mañana. No hay una prueba directa de que sea el mismo objeto, solo una costumbre de pensar de esa manera. Esta visión lleva a una conclusión inquietante. La razón no es una herramienta perfecta e infalible, sino una extensión de la experiencia. Y, como la experiencia es limitada e incierta, la razón también lo es. Hume incluso nos muestra que la razón, lejos de ser una fuerza suprema, está gobernada por nuestras emociones y deseos. No razonamos de manera neutral y objetiva, más bien, usamos la razón para justificar lo que ya creemos o lo que queremos creer. Esto tiene implicaciones enormes. Si la razón no es una guía absoluta, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo diferenciamos lo verdadero de lo falso? Y lo más importante, si no podemos confiar completamente en la razón, ¿qué nos queda? La respuesta de Hume a esta cuestión: la moralidad no nace de la razón, sino de los sentimientos humanos. Si la razón es limitada e incierta, ¿cómo decidimos lo que es correcto e incorrecto? Durante siglos, muchos filósofos han argumentado que la moral se basa en la razón. Creen que, mediante el pensamiento lógico, podemos descubrir principios universales sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero Hume nos dice algo muy diferente. La moral no viene de la razón, sino de nuestros sentimientos. Para entender su argumento, pensemos en una situación común. Imagina que ves a alguien ayudar a un anciano a cruzar la calle. De inmediato, sientes admiración por esa persona. Ahora imagina que ves a alguien robarle la billetera a ese anciano. Automáticamente sientes rechazo y enojo. Pero, ¿de dónde vienen estas emociones? No es que, antes de reaccionar,
hagamos un cálculo lógico para determinar si la acción es buena o mala. No pensamos, robar es malo porque viola un principio racional de justicia. En cambio, simplemente sentimos que está mal. Hume concluye que la moralidad no es un conjunto de reglas racionales, sino una respuesta emocional. No decidimos lo que es bueno o malo mediante el pensamiento abstracto, sino mediante la simpatía y la aversión. Este punto de vista desafía muchas teorías filosóficas. Kant, por ejemplo, argumentará más tarde que la moral se basa en la razón y en principios universales. Pero para Hume, esto no tiene sentido. La razón solo nos dice cómo es el mundo, pero no puede decirnos cómo debería ser. Veamos un ejemplo concreto. La razón nos puede decir que un cuchillo afilado puede causar daño, pero no nos dice que apuñalar a alguien es moralmente incorrecto. Lo que hace que sintamos que apuñalar a alguien está mal no es la razón, sino nuestra empatía por la víctima. Esto tiene consecuencias importantes. Si la moral proviene de los sentimientos, significa que los principios morales no son absolutos ni universales, sino que dependen de la naturaleza humana y la cultura. También significa que no hay una moralidad objetiva escrita en el universo. Lo que consideramos correcto o incorrecto es una construcción basada en nuestras emociones compartidas. Pero si la moral es solo un producto de los sentimientos, ¿qué impide que cada persona tenga su propio código moral? ¿Hay alguna base para una ética común en la sociedad? Exploraremos cómo Hume responde a esta cuestión y cómo su visión de la moralidad nos lleva a pensar en la justicia, la sociedad y la cooperación humana. Si la moralidad proviene de los sentimientos y no de la razón, ¿cómo podemos tener normas morales compartidas en la sociedad? ¿Por qué no vivimos en un mundo donde cada persona sigue sus propios impulsos sin ninguna regulación? Hume nos dice que, aunque la moral se basa en los sentimientos, la justicia y las normas sociales emergen de la necesidad de cooperación. No es que las reglas morales sean dictadas por la razón o por alguna ley universal, sino que surgen porque son útiles para la convivencia. Pensemos en la propiedad privada. ¿Por qué consideramos que robar está mal? No porque haya una ley universal escrita en el cosmos, sino porque, si nadie respetara la propiedad ajena, la sociedad se volvería caótica y nadie podría vivir en paz. La idea de la propiedad surge de la necesidad de estabilidad y seguridad en las relaciones humanas. Lo mismo ocurre con la justicia. No es que haya un principio absoluto que diga que debemos ser justos, sino que la justicia es un mecanismo que permite la armonía social. Si la gente no confiara en que las reglas se aplicarán de manera justa, la cooperación colapsaría. Este enfoque hace que la moral de Hume sea pragmática y flexible. No se basa en principios eternos e inmutables, sino en la utilidad. Las normas morales y las leyes no son verdades absolutas, sino convenciones humanas que evolucionan con el tiempo. Un ejemplo claro es el matrimonio. En algunas sociedades antiguas, la poligamia era una práctica aceptada. En otras, solo se permitía la monogamia. Para Hume, esto muestra que las reglas morales cambian dependiendo de las circunstancias de cada sociedad. No existe un modelo único válido para todos los tiempos y lugares. Pero, si la moral y la justicia dependen de la utilidad, surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre si una acción inmoral resulta útil para alguien? Por ejemplo, si mentir o traicionar a alguien me beneficia, ¿sería justificable según la moral de Hume? Aquí es donde entra en juego otro elemento clave de su filosofía: la simpatía o empatía humana. Aunque la moral se basa en los sentimientos, no somos seres aislados. Como vivimos en sociedad, desarrollamos una tendencia natural a preocuparnos por el bienestar de los demás. Esta simpatía nos lleva a respetar ciertas normas, incluso cuando no nos benefician directamente. Así, Hume nos muestra que la moralidad no es una lista de reglas fijas, sino un sistema flexible que surge de la convivencia, la utilidad y la capacidad de sentir empatía por los demás. ¿Cómo estas ideas de moralidad, justicia y experiencia influyen en la política y en la forma en que organizamos el poder en la sociedad? Si las normas morales y la justicia surgen de la experiencia y la utilidad,
¿Qué sucede con el poder político? ¿De dónde proviene la autoridad de los gobernantes? ¿Existen principios universales para el gobierno o las instituciones políticas? ¿Son solo convenciones humanas que evolucionan con el tiempo? Siguiendo su filosofía empirista, Hume nos dice que el poder político no se basa en verdades absolutas, sino en la experiencia y la costumbre. No hay una única forma de gobierno válida para todas las sociedades. Los sistemas políticos surgen y se desarrollan en función de las necesidades históricas y culturales de cada pueblo. Esto va en contra de la idea de que los reyes gobiernan por derecho divino o que hay un contrato social universal, como sugerían filósofos como Hobbes y Rousseau. Para Hume, los gobiernos no se crean a partir de un pacto racional entre individuos, sino que emergen gradualmente a través de la historia. La autoridad no se funda en principios inmutables, sino en la aceptación y la costumbre de la gente. Pensemos en la monarquía. Durante siglos, muchas sociedades aceptaron el poder de los reyes sin cuestionarlo. ¿Por qué? No porque hubiera una justificación racional absoluta para la monarquía, sino porque la gente estaba acostumbrada a esa forma de gobierno. De la misma manera, con el tiempo, la costumbre llevó a la aceptación de otros modelos políticos, como la democracia. Este pensamiento tiene implicaciones profundas. Si el poder político no es absoluto, sino un producto de la historia y la costumbre, significa que las instituciones pueden y deben cambiar. Un sistema de gobierno que funcionó en el pasado puede volverse obsoleto en el futuro. Hume también nos advierte sobre el peligro de confiar ciegamente en la razón para diseñar sistemas políticos perfectos. Algunos filósofos ilustrados creían que podían construir el gobierno ideal basándose en principios racionales. Pero Hume nos recuerda que la naturaleza humana es imperfecta y el conocimiento es limitado. Por eso, más que imponer sistemas rígidos basados en teorías abstractas, debemos observar la historia y aprender de la experiencia. Los mejores gobiernos no son aquellos que siguen una ideología absoluta, sino los que evolucionan y se adaptan a las necesidades reales de la sociedad. Este enfoque pragmático es muy influyente en la política moderna. Filósofos como Edmund Burke tomaron esta idea para defender el cambio gradual en lugar de las revoluciones radicales. En el mundo actual, podemos ver este principio en la forma en que las democracias evolucionan con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades en lugar de seguir un modelo fijo. Pero si la política es solo una construcción basada en la experiencia, ¿cómo podemos evitar que el poder se convierta en tiranía? ¿Cómo mantenemos el equilibrio entre estabilidad y libertad? La visión de Hume sobre la libertad, el poder y la necesidad de límites en el gobierno puede dar la respuesta a nosotros. Si la política y el poder están profundamente vinculados a la experiencia humana y las costumbres sociales, ¿cómo podemos equilibrar la necesidad de autoridad con la preservación de la libertad individual? Es posible que un gobierno, por más beneficioso que sea, no se convierta en una tiranía. Hume, con su visión pragmática de la política, ofrece una perspectiva crucial para entender este dilema. En su filosofía política, el equilibrio entre la libertad individual y la autoridad gubernamental es un tema central. Para él, no existe un sistema de gobierno perfecto, pero sí existen formas de evitar los excesos de poder. En primer lugar, Hume reconoce la importancia de la libertad. La libertad individual es uno de los pilares de una sociedad próspera. Si las personas son demasiado oprimidas por el gobierno o por las reglas sociales, pierden la capacidad de tomar decisiones autónomas, lo que socava su bienestar. Sin embargo, Hume no es un libertario absoluto. Cree que la libertad debe estar equilibrada con la necesidad de orden social y estabilidad. No puede existir una libertad sin límites, ya que un exceso de libertad puede dar lugar al caos. En una sociedad sin leyes ni normas, los individuos podrían perseguir sus propios intereses sin importar el daño que causen a los demás. De ahí que la autoridad gubernamental, aunque limitada, sea necesaria para garantizar la paz y la justicia. Pero, ¿cómo evitar que la autoridad se convierta en tiranía? Hume es muy claro al respecto. El poder político debe estar sujeto a controles y restricciones.
El sistema político no debe estar basado en un único principio o ideología que acumule todo el poder en manos de una sola persona o grupo. Para Hume, la democracia, en sus diversas formas, es un sistema político que, a pesar de sus imperfecciones, ofrece una forma de control sobre el poder. La democracia, para Hume, no es un modelo de gobierno ideal en el sentido de la perfección absoluta, sino un mecanismo para evitar los abusos de poder. Al permitir que el poder sea compartido y que los gobernantes sean elegidos por la gente, se reduce el riesgo de que surja una tiranía. La democracia, según Hume, crea un sistema de responsabilidad. Los gobernantes deben rendir cuentas ante el pueblo, lo que ofrece una forma de freno a la arbitrariedad. Pero Hume también señala que la democracia no es suficiente por sí sola para evitar los abusos. El pueblo mismo debe ser educado y tener virtudes cívicas. Si las personas no son capaces de reconocer lo que es justo y razonable, si solo actúan por intereses egoístas o por emociones irracionales, incluso la democracia podría ser manipulada. Por eso, Hume subraya que la sabiduría y el conocimiento son esenciales en una sociedad democrática. Así, para Hume, el equilibrio entre libertad y autoridad no se logra únicamente a través de las leyes, sino a través de una cultura política de responsabilidad y entendimiento mutuo. Esto requiere que la sociedad, en su conjunto, sea capaz de tomar decisiones racionales, fundamentadas en la experiencia, y no en prejuicios o pasiones desmedidas. Por supuesto, todo esto se complica cuando surgen grandes cambios sociales y económicos, como revoluciones o crisis políticas. En esos momentos Hume nos recuerda que la estabilidad social es frágil y que la experiencia de la historia nos debe guiar. Aunque los gobiernos deben ser justos y limitados, también deben ser capaces de adaptarse a los cambios y de restaurar el orden en tiempos de crisis. Abordaremos cómo la filosofía de Hume nos invita a reflexionar sobre el futuro de nuestra sociedad y la importancia de seguir cuestionando nuestras creencias. A lo largo de este recorrido por la filosofía de David Hume, hemos explorado cómo su visión empirista redefine nuestras concepciones sobre el conocimiento, la moral, la política y la naturaleza humana. Hume, al ser un pensador radicalmente crítico, nos invita a cuestionar incluso las ideas más profundas y establecidas, desafiando todo lo que consideramos seguro y cierto. Pero, ¿qué legado deja su filosofía en la sociedad actual? El principal mensaje de Hume es que el conocimiento no es algo absoluto ni estático, sino algo que surge de nuestras experiencias y que está en constante evolución. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, y nuestras creencias se construyen sobre la base de lo que percibimos, sentimos y aprendemos a lo largo del tiempo. La razón, según Hume, no es una fuerza infalible, sino un instrumento limitado que solo puede ayudarnos a organizar y entender nuestras experiencias. La verdad no se encuentra en principios abstractos y eternos, sino en la interacción constante entre la mente humana y el mundo exterior. Este enfoque nos invita a mantener una mente abierta y crítica. En un mundo lleno de información, teorías y opiniones contradictorias, la filosofía de Hume nos recuerda que no debemos aferrarnos ciegamente a nuestras certezas, sino estar dispuestos a revisar nuestras creencias a medida que adquirimos nuevas experiencias. Su pensamiento nos anima a abrazar la duda como una forma de sabiduría, sabiendo que lo que entendemos hoy puede cambiar mañana. En el ámbito de la moralidad, Hume también deja una reflexión fundamental. Nuestros juicios morales no son producto de reglas racionales universales, sino de sentimientos y empatía. Esto significa que la moral no es algo rígido ni absoluto, sino que depende de nuestras emociones, de la forma en que nos relacionamos con los demás y de los contextos culturales y sociales en los que vivimos. En lugar de buscar una moralidad objetiva e inmutable, debemos reconocer que nuestras normas morales son construcciones humanas, que cambian y evolucionan con el tiempo. Esta visión más flexible y pragmática de la ética nos invita a reconsiderar nuestras creencias sobre lo que está bien y lo que está mal, y nos desafía a estar más atentos a las necesidades y sufrimientos de los demás. En el campo de la política, Hume nos ofrece un enfoque realista,
Los gobiernos no son fundados en principios ideales, sino que emergen de las costumbres y la experiencia. La política no es una ciencia exacta, sino una práctica que debe adaptarse a las realidades sociales, históricas y culturales de cada momento. Su crítica a las teorías utópicas y absolutistas, como las propuestas por filósofos como Rousseau, nos invita a reconocer que la política debe ser pragmática, flexible y, sobre todo, guiada por la experiencia. Además, al subrayar la importancia de la democracia, Hume nos recuerda que el poder debe ser compartido y controlado y que los gobernantes deben rendir cuentas ante la sociedad. Sin embargo, también advierte que la estabilidad política depende de una ciudadanía educada y responsable, capaz de tomar decisiones racionales y éticas. Al mirar el futuro de nuestra sociedad, el pensamiento de Hume sigue siendo crucial. Vivimos en un mundo cada vez más complejo, donde la tecnología, la ciencia y las estructuras sociales están cambiando a un ritmo acelerado. En este contexto, las lecciones de Hume nos recuerdan que debemos aplicar el mismo escepticismo crítico a nuestras creencias contemporáneas que él aplicó a las ideas de su tiempo. La búsqueda del conocimiento, la justicia y la verdad nunca debe considerarse final o acabada. Siempre debe ser un proceso continuo, guiado por la experiencia, el razonamiento y la reflexión. El desafío que nos deja Hume no es solo intelectual, sino también práctico. Nos invita a cuestionar nuestras certezas y a reconocer nuestras limitaciones. Nos muestra que la verdad es algo que nunca poseemos por completo, sino algo hacia lo que siempre aspiramos, en un proceso constante de descubrimiento y revisión. Para concluir, el legado de Hume es el de un pensador que nos invita a vivir con humildad intelectual, reconociendo la fragilidad de nuestras creencias y la riqueza de la experiencia. Nos reta a abrazar la incertidumbre y la duda, no como un obstáculo, sino como una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Al hacerlo, podemos seguir construyendo una sociedad más reflexiva, más justa y más consciente de las complejidades de la existencia humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la filosofía de David Hume. Esperamos que hayas encontrado nuevas formas de cuestionar tus propias creencias y de reflexionar sobre el conocimiento, la moral y la política. Te invitamos a seguir explorando el pensamiento filosófico con nosotros en futuros videos, donde continuaremos profundizando en las grandes preguntas que nos definen como seres humanos. ¡Hasta la próxima!